Cordial saludo, estimada docente y público en general. Me presento, mi nombre es César David Hernández Barrera, estudiante de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. En este caso, vamos a hacer un análisis de la actividad final del curso Derecho Constitucional 2, hacer un análisis del caso número 1 de la actividad final. Bueno, el caso consiste en que el presidente de la República, en ejercicio de sus facultades constitucionales, decide decretar un estado de emergencia para hacer frente a una situación de pandemia. Dentro de las medidas que tomó incluyó la suspensión de la actividad judicial a nivel general, permitiendo solamente la presentación de acciones de tutela que tengan que ver con derechos relacionados con la vida y la salud. De acuerdo con esto, todas las acciones y medidas de control que garantizan el acceso a la justicia están suspendidas, incluyendo las relacionadas con el control de constitucionalidad, limitando el derecho humano y fundamental al acceso a la justicia. Bien, en este caso, pues vamos a hacer un análisis total del caso, en donde básicamente podemos partir de que al suspender la actividad judicial y los mecanismos ordinarios del acceso a la justicia, se ha enfrentado, por un lado, el derecho fundamental, que es el derecho a la justicia, y la facultad que tiene el señor presidente de tomar esta medida en una situación extrema. Ese es como el contexto del caso. Bien, bueno, teniendo en cuenta que, pues obviamente para poder continuar debemos hacer un análisis legal de esta acción que el presidente toma. La decisión del presidente pues está respaldada en el artículo 215 de la Constitución Política de Colombia, donde puntualmente dice: el presidente puede decretar el estado de emergencia para atender situaciones de crisis que amenacen el orden social, económico o institucional. Sin embargo, las medidas adoptadas deben ajustarse al principio de proporcionalidad, es decir, que deben ser necesarias, adecuadas y limitadas en el tiempo, donde básicamente pues podríamos decir desde ya que el presidente se le está yendo la mano al tomar una decisión de, digamos, limitar o restringir el derecho a la justicia mediante, pues obviamente, los mecanismos ordinarios y constitucionales que establece la Constitución. Por otro lado, también dentro del análisis legal podemos tener en cuenta que la suspensión de la actividad judicial, en este caso, pues se podría constituir una vulnerabilidad para el ejercicio del derecho fundamental. Aunque básicamente, por otro lado, acá puntualmente les leo que dice el decreto 270 de 1992 que regula las medidas de caso de emergencia. Contempla la posibilidad de restringir en contextos excepcionales la afectación a derechos fundamentales debido a justificar derechos fundamentales, pero debe justificarse y debe ser proporcional, en el sentido de que la medida que se tome debe ser reglamentada legalmente por un lado, y segundo, justificada, que tenga validez, que sea eh, excepcional. En este caso, pues entraríamos a hacer como un análisis, porque pues el caso como tal es polémico, al ver que el señor presidente pues suspende también el derecho a la justicia, pues en un caso, en una emergencia como esta, en donde pues básicamente podemos contemplar, digamos, que pues la ciudadanía en general, de acuerdo a las condiciones sociales que tiene el país, digamos, no cuenta, digamos, con mecanismos para poder defender sus derechos, digamos, o no estamos en una sociedad donde todo, digamos, funciona. Entonces, digamos, restringir este derecho tan fundamental, digamos, podría empezar a darse uno cuenta de que detrás de esta decisión pueden haber intereses muy oscuros para tomar esta decisión al, digamos, meterse con el derecho a la justicia, porque podemos ver que el debido proceso se ha afectado, el derecho, digamos, a poder poner una acción o mecanismo de tutela o una habeas corpus para un debido proceso, digamos, se ve afectado. Entonces, es bastante polémico en ese sentido. Por otro lado, tenemos dentro del análisis legal el derecho al acceso a la justicia, que básicamente es lo que veníamos hablando, que está contemplado en el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia, donde reconoce el acceso a la justicia como un derecho fundamental y esencial para garantizar el Estado social de derecho. La suspensión de los mecanismos judiciales pueden vulnerar este derecho, ya que impide a los ciudadanos la posibilidad de presentar recursos ordinarios para proteger sus derechos fundamentales, que no solamente son el derecho a la salud y el derecho a la vida,
como el presidente lo dejó para qué, pues obviamente, digamos, no entran, digamos, en tanta discusión, pero sí se ven muchísimos derechos fundamentales de alguna u otra forma vulnerados, directamente vulnerados. Bueno, si entramos a hacer un análisis crítico de acuerdo a lo ya expuesto, a lo conocido, puntualmente vemos que el conflicto entre la emergencia y los derechos fundamentales se puede, digamos, manejar por ese lado, pero aunque la situación de pandemia es una circunstancia extraordinaria que exige medidas excepcionales, el derecho al acceso a la justicia es un derecho fundamental que debe ser preservado, incluso en momentos críticos. Puede ser que el país esté pasando una pandemia, una situación de orden público muy extrema, pero el derecho a la justicia se debe garantizar, y más en un estado de derecho como el colombiano, en un estado social de derecho. Colombia debe preservar, o el Estado debe preservar, la capacidad de proteger la Constitución. Y dentro de la Constitución y dentro de los derechos fundamentales que adoptó Colombia está el derecho a la justicia, está el derecho a que los ciudadanos de cualquier región del país, de cualquier, digamos, orden social, económico, pueda tener derecho y acceso a la justicia con garantías. En este caso, la suspensión generalizada de la actividad judicial y de los mecanismos ordinarios sin justificantes, eh, digamos, pone y vulnera eh, la constitución política de Colombia. Mm, bueno, continuando, tenemos en cuenta que pues, en este contexto existe la proporcionalidad y la necesidad de las medidas. Bueno, pues principalmente el principio de proporcionalidad es clave para determinar si una medida es válida en el contexto de una emergencia. En este caso, la suspensión total de la actividad judicial parece desproporcionada, básicamente ya que afecta no solo los derechos relacionados con la salud y la vida, sino otros derechos fundamentales que hacen parte de, de nuestra constitución, de nuestro bloque constitucional que Colombia además ha venido nutriendo con acuerdos externos, donde básicamente pues vemos que los ciudadanos en este caso no tienen derecho pues a, digamos, a pasar un derecho ordinario, digamos, digamos, al sentir o al ver, digamos, que se está vulnerando el derecho al trabajo, digamos, no pueden reclamar en un contexto en una situación de emergencia como puede ser esta pandemia, el derecho a la información, el derecho básicamente a un debido proceso. Entonces se ven realmente muy afectados estos derechos tan importantes en la vida cotidiana. Bien, entonces continuando, en este caso podemos ver que la limitación al control constitucional es una medida muy grave, ya que realmente pues es fundamental garantizar la legalidad y el respeto a los derechos fundamentales en un Estado social de derecho, principalmente de acuerdo a la Constitución que nosotros tenemos, a la Constitución de 1991, que es una constitución garantista, una constitución donde se habla de derechos de primera y segunda y básicamente tercera generación. Entonces, digamos, en este contexto, el presidente o el gobierno no tuvo en cuenta esta decisión para, digamos, tomar el estado de emergencia, de excepción, teniendo en cuenta la emergencia que se estaba presentando. Bueno, pues por otro lado, pues el presidente tampoco tuvo, pues o no pensaba en alternativas menos lesivas, menos letales para los ciudadanos. Desde una perspectiva constitucional resulta relevante cuestionar si se implementaron otras alternativas menos restrictivas para enfrentar la emergencia que no implicaran la suspensión total de los derechos fundamentales, en este caso el derecho al acceso a la justicia, que viene vinculado, como anteriormente lo decía, a otro derecho, viene de la mano con otros derechos. En este caso, pues básicamente no se podría decir que no se contempló, no se tuvo en cuenta esa alternativa o esas alternativas menos lesivas para que no se afectaran los derechos constitucionales. Por un lado, también podríamos decir que en este caso pone el presidente en jaque a los demás derechos, el derecho a la justicia y a los demás poderes, perdón, a los demás poderes, porque pues por encima de un decreto, de una medida de emergencia, de una medida de excepción, pone en riesgo y pone pues en vilo el derecho o los poderes, el poder judicial, pues básicamente por una decisión del presidente del Ejecutivo.
Bueno, finalmente voy a dar unas conclusiones puntuales acerca del caso que hemos venido abordando. Puntualmente, pues la suspensión total de la actividad judicial y de los mecanismos de control constitucional vulneran derechos fundamentales, especialmente el derecho al acceso a la justicia y el control constitucional establecidos en la Constitución de 1991. Por nada, por encima de todo y por la decisión que se tome a nivel ejecutivo por parte del señor presidente, se debe permitir que se ponga en riesgo la Constitución. En este caso, básicamente el presidente se pasa por encima y vulnera los derechos fundamentales con el simple hecho de vulnerar este derecho. También se ve que no respeta la separación de los poderes. Por otro lado, también se ve que el principio de proporcionalidad no se respetó plenamente en la medida adoptada por el presidente, ya que la suspensión general de mecanismos judiciales afecta de manera indiscriminada a la población y no se ajusta a balances entre la protección de derechos individuales y la protección de la salud pública. Pues básicamente lo que quiero manifestar en este es que eh, no se puede disfrazar, digamos, de que vamos a preservar y a proteger un derecho para vulnerar otros. Eso no se debe hacer y en un Estado social de derecho como el nuestro eh, se pasaría por encima de la Constitución. Es inconstitucional esta medida por parte del presidente. Eh, Otra conclusión que podemos denotar es que el Estado debe siempre buscar medidas alternativas para enfrentar emergencias, sin restringir derechos fundamentales, siempre obviamente priorizando y cumpliendo los principios constitucionales, ya que es importante, por un lado, que pues, la Constitución no se vea amenazada por una emergencia extrema como puede ser una pandemia. Bueno, ¿qué recomendaciones puntuales podríamos dar para este caso? Primero, restablecer los mecanismos de control constitucional para garantizar el respeto de los derechos fundamentales y el equilibrio institucional, incluso en situaciones de emergencia. Por un lado, se les llamaba a la Corte Constitucional, a la Corte Suprema y al Consejo de Estado, que son mecanismos del poder judicial que deben ser, digamos, capaces de también tomar decisiones en momentos donde el presidente o el gobierno, por decisiones extremas, decida implementar una medida como esta, que básicamente puede poner en riesgo la Constitución y el Estado social de derecho. Por otro lado, se recomienda analizar la posibilidad de implementar medidas menos restrictivas para proteger la salud pública y la economía sin desconocer derechos fundamentales. No puede ser que por proteger la salud pública, la economía y la vida se descuiden derechos que son ligados a la vida. El derecho a la libertad, por ejemplo, el derecho al debido proceso, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, que de pronto en este caso, por ser, eh, digamos, en situación de emergencia de una pandemia, se produce más que todo lo que la enfermedad de la pandemia y no derechos fundamentales como la salud que tengan que ver con otras atenciones. Entonces debe ser digamos, un mecanismo donde si se llega a tocar el sector de la justicia no se afecte el funcionamiento de manera drástica. Por un lado, se debe priorizar que se atienda, digamos, desde la distancia mediante mecanismos con la comunicación virtual, con la tecnología, incluso centros, no sé, más dispersos, más con menos hacinamiento, pero no poner en riesgo la salud. Por otro lado, también se debe priorizar y dar claridad en el sentido de que se debe dar pedagogía para que las personas no solo hagan el trámite presencial, sino virtual, a través de la página, pero se necesita más pedagogía y más acceso en el sentido de que no se debe solamente hacer con, digamos, mecanismo escrito, sino, digamos, un video en donde la persona pudiera informar de su situación, digamos, al momento, sin necesidad de hacer un documento o sin necesidad de tener un abogado. Por otro lado, al momento de promover una decisión de estas, se debe dar claridad en la justificación de las medidas adoptadas en estas situaciones de emergencia, explicando de manera transparente y teniendo en cuenta los mecanismos de necesidad, proporcionalidad y objetivo, ya que básicamente se debe priorizar
una transparencia que sea lo más pública y pues fácil para el ciudadano. Eh, Además, pues por otro lado, pues este análisis nos permite concluir que aunque en el contexto de emergencia sanitaria puede justificar la opción de medidas excepcionales, siempre se debe tomar bajo los principios de legalidad, proporcionalidad, necesidad y respeto a los derechos fundamentales para asegurar el Estado Social de Derecho en Colombia. Por un lado, también una recomendación estricta que podría hacer a la rama judicial, especialmente a la Corte Constitucional, a la Corte Suprema, al Consejo de Estado y de las salas del Consejo y de estos mecanismos, es que adopten medidas y mecanismos que permitan que se haga un seguimiento, no después de que se haya tomado la medida y después de unos 3 meses, no, que sea inmediato. No puede permitirse que el gobierno, en cabeza del presidente de la República, tome una medida pues, en un contexto para de pronto esto hacer persecución política, para afectar a algunos sectores o para simplemente seguir en el poder. Es importante que las medidas que se tomen se le haga control por parte de cada rama del poder público, que haya separación de poderes. Es importante que cada poder tenga autonomía y tenga la capacidad de hacerse valer en el momento que es. Por eso son derechos aparte, son ramas totalmente independientes y se debe respetar eh, la independencia de poderes por parte del Ejecutivo, del señor presidente y del gobierno, por parte de la rama judicial y por parte de la rama ejecutiva. Bueno, ya finalmente, pues ya doy las gracias por su atención. Este es un tema muy importante e interesante en donde pues se abre de manera amplia para una discusión, no sé, podríamos decir polémica, en el sentido de que es un caso controversial porque pues básicamente eh, el gobierno no debería equivocarse. Una decisión como esta, el gobierno en cabeza del presidente tiene que ser tomada bajo las instrucciones y adopciones que básicamente se busque, sí, por un lado, eh, priorizar y proteger el derecho a la vida, el derecho a la economía, el derecho a la salud, pero obviamente sin restringir el derecho, básicamente, pues para poder continuar, el derecho a la justicia, que de la mano de este, pues como lo he venido diciendo, van muchos otros derechos en un Estado social de derecho como el nuestro. Adicional, poner en jaque a una sociedad, digamos, sin tener en cuenta las condiciones en las que está, digamos, en las zonas rurales, la economía, la pobreza. Entonces, en este caso, el gobierno tiene que buscar alternativas eh, y más de justicia que se, digamos, acerquen al ciudadano y no se alejen. Deben buscar mecanismos de pedagogía más efectivos, de, digamos, de hacer que el ciudadano pueda obtener respuesta más inmediata, que sea más efectivo, que los horarios sean amplios, que sean plataformas que funcionen 24/7, para que el ciudadano pueda pues, instalar sus acciones constitucionales o mecanismos constitucionales en los tiempos que los necesite, sin necesidad de ir a una oficina a que hacer una fila o contratar a un abogado o esperar que básicamente se siga vulnerando o pierda incluso sus derechos que lo establece la Constitución y los tratados que Colombia ha venido ratificando. Esto sería todo. Muchísimas gracias. Feliz tarde.